Padre eterno que habitas en las alturas con aquel de espíritu y corazón quebrantado, delante de tu trono, Señor, estamos en esta mañana y reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Señor. Y venimos delante de ti, Señor, porque queremos que tu iglesia y tu reino siga expandiéndose. Queremos, Señor, que tu iglesia, amado Dios, alcance al perdido. Queremos, Señor, que cada creyente pueda madurar en la fe y poder, Señor, servirte en el reino tuyo, con los dones y los talentos que tú, oh Dios, has derramado sobre tu iglesia. Bendice, amante Dios, a todo aquel que nos está viendo en esta mañana y que esta conferencia pueda ser un instrumento en el cual tu iglesia pueda continuar sirviéndote, creciendo para la gloria y la honra de tu nombre. En los méritos de Jesús. Amén y amén. Para fines de los hermanos que nos ven a través de la internet, mi nombre es el pastor Héctor Raúl Orlandi. Soy miembro de la red de multiplicación de iglesia y estamos aquí en Bayamón, Puerto Rico, en la iglesia cristiana Filadelfia, Bautista Filadelfia, que pastorea nuestro hermano Joaquín. Damos las gracias a esta iglesia que nos ha permitido poder estar aquí dando esta conferencia y que usted pueda recibir estas enseñanzas, pueda aplicarlas a su iglesia. Vamos a comenzar en esta mañana y les pedimos que, a ver si yo soy diestro en esto. Vamos a ver si me sale. La iglesia tiene 5 funciones básicas. Esas 5 funciones son la esencia de lo que debe ser la iglesia. Pero la iglesia no es meramente un local o una facilidad. La iglesia tiene 5 funciones que son inherentes a lo que realmente Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiso plasmar y hacer dentro de la iglesia. La primera de ellas, amado hermano, es proclamación. Cuando hablamos de proclamación, tenemos que preguntar. Cada líder, cada pastor tiene que preguntarse: ¿los miembros de la iglesia están siendo realmente capacitados y tienen la capacidad para compartir la fe con otras personas? ¿Están los miembros de la iglesia preparados para poder debatir la fe y defender la fe? Y no que venga cualquier viento de doctrina, ¿verdad?, y arrastre a muchos a las falsas enseñanzas. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que la iglesia pueda tener una mejor capacitación teológica, una mejor capacitación en términos del carácter cristiano? La iglesia debe, en primer lugar, tener como esencia la proclamación. En segundo lugar, la iglesia necesita la enseñanza. ¿Cómo nuestra iglesia puede ayudar a la gente a que crezca en su relación con Jesucristo? La relación con Jesucristo se da en 2 áreas vitales e importantes del quehacer cristiano. Uno es el conocimiento de la palabra, pero otro es la relación personal con Jesucristo. Hay muchas personas que están mucho tiempo en la iglesia, conocen muy bien la Escritura, pero no han desarrollado todavía esa relación personal con Jesús. Y la iglesia tiene como esencia poder desarrollar esa relación en un Cristo que no está físicamente presente, pero sí está presente espiritualmente. Entonces, esa enseñanza tiene que ir a través de la palabra, pero tiene que haber un desarrollo en el área de la fe. ¿Cómo podemos ayudar a los miembros para que la vida de Jesús se haga evidente, patente en el quehacer diario? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ver a Jesús en las decisiones que nosotros tomamos? ¿Cómo podemos ver a Jesús en las actividades diarias? Sea el practicar el fútbol, o sea en el
trabajo, sea en el hospital, sea en la escuela, en las actividades diarias. ¿Cómo podemos ver a ese Jesús? ¿Cómo podemos tomar decisiones basadas en lo que Jesús haría? ¿Recuerdan eso, verdad? Número 3, la iglesia tiene que tener el servicio. ¿Cómo los miembros de la iglesia pueden servir a la comunidad? La iglesia en la comunidad, ¿cómo podemos dar testimonio de que somos una iglesia que sirve la comunidad? Así es que esa tercera área es bien importante porque muestra la iglesia haciendo misión en la comunidad que vive. La iglesia no está para gozarnos todos dentro de 4 paredes, sino que la iglesia está y tiene como función también servir. No tan solo a los hermanos de la iglesia, los internos, sino que tenemos que mirar por la ventana que hay un mundo allá afuera que se está perdiendo y que la iglesia tiene que salir no tanto a proclamar el evangelio, que es importante, pero tiene que servir. El servicio tiene que ser como puente para la evangelización. El próximo punto es comunión, que también los miembros de la iglesia se conocen unos a otros. ¿Qué tanto conocemos las necesidades de los hermanos? ¿Sabe que en muchas congregaciones la gente no se conoce? A veces por el tamaño de la iglesia, otras veces porque vamos y venimos y no conocemos ni el hermano que se nos sienta al lado. Quizás le conocemos el nombre porque en algún momento dado cumplió años y el pastor lo vio, pero no los conocemos. No conocemos sus necesidades. A veces que dentro de la misma iglesia, dentro del mismo quehacer cristiano, hay gente que quizás no desayunó esta mañana porque no podía. Gracias Número 5, ¿verdad? Es la adoración. Vital, muy importante. Y es que tenemos que contestar esta pregunta. La adoración que tenemos en la iglesia es reverente, exalta al Cristo Rey, pero al mismo tiempo es animada. Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Está la gente siendo utilizada en los talentos que Dios le dio para hacer una adoración efectiva? Y cuando hablamos de adoración no meramente nos referimos a los cánticos, estamos hablando también la oración, la ofrenda. Cuando usted ofrenda, usted adora a Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios con nuestro tiempo, con nuestro talento y también con nuestro tesoro. Son 3 T, las 3 T, ¿verdad? Y esas 3 T deben estar presentes en la vida de nosotros. Adoramos a Dios cuando viene la hermanita por la mañana y limpia el frente de la iglesia. Ahí estamos adorando a Dios. Adoramos a Dios cuando limpiamos las ventanas de la iglesia, cuando mantenemos el lugar, el local bonito, el tesoro. Cuidamos el tesoro que Dios nos está dando. Y estaba me parece que en Nicaragua, si Juan está viendo la conferencia, me corrige. Estábamos en Nicaragua y un hermano levantó la mano y dijo: pastor, yo le añadiría la R de reproducción. Porque una iglesia saludable debe reproducirse. Las iglesias deben parir otras iglesias, ¿no? Así que con este acróstico, pescar, ¿no? Es más fácil usted recordar las 5 funciones de la iglesia. Voy a pedirle a José.
cuadro, ¿qué estamos viendo? ¿Quién se atreve? ¿Qué ven en el cuadro? A ver. Allá, hermana, allá. Allá. ¿Dónde te ve ahí? Puede ser una señora, un señor, un niño, pero no está mirando al frente. Le manda baby, ¿qué tú ves? Así, no busquen mucho. Una carita para acá y el carrerito. Una viejita. ¿Cuántos ven la viejita? ¿Cuántos ven la muchacha más joven? ¿Sí? Muy bien. Yo veo como un niño. Yo también. Como niño. Niño, niña. Wow, eso sí que no me lo hayan dicho nunca. Sí, para allá, mira la por la parte de allá. Mirando para allá. ¿Verdad? Qué bien. Como tiene algo así, salían. Ajá. Qué bien. Miren, eso lo que significa es que aún dentro de la comunidad nosotros tenemos puntos de vista distintos. El éxito está en cómo convivimos, cómo nos unimos para poder tener como meta el crecimiento de la iglesia y caminar todos en una misma dirección. Pero es importante que dentro de la comunidad todos tienen puntos de vista distintos. ¿Lo están viendo? Y déjeme decirle algo. Dentro de lo que es la relación entre hermanos, siempre va a haber conflicto. ¿Sí? Siempre los va a haber. Los conflictos son inevitables, lo hemos estudiado, ¿verdad? Los conflictos son inevitables. Pero dentro de eso, de esas situaciones que se dan, nosotros podemos tener puntos de encuentro que todos estemos a favor y poder caminar hacia adelante. Amén. De las 5 funciones de la iglesia, la encontramos en Hechos 2, 42 al 47. ¿Todos tienen el manual? Sí. El hermano Aedo no tiene, que voy a pedir que Ruby, por favor. Sí. En Hechos 2, 42 al 47, encontramos esas 5 funciones y las vamos a ir hablando un poquito sobre ellas. Dice, Hechos 2, 42 al 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia en Hechos 2 fue revestida del poder del Espíritu Santo, pero tenía como esencia estas 5 funciones. Primero encontramos en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que había un discipulado. Déjeme decirle, la palabra griega para discípulo es matetes. Lo que significa es una persona que está aprendiendo, ¿no? El fundamento de la enseñanza era Jesús, su vida, su obra. Esa era la enseñanza de esa primera iglesia. Lo que ellos aprendieron tenían que pasarlo a los demás, tenían que hacer discípulos. Fíjense, a veces vemos grandes concentraciones de personas que llegan al altar a confesar a Jesús. Yo digo, eso no es que esté mal, es que tiene que haber un proceso de discipulado. Jesús no nos llamó a hacer, a convencer la gente. Él nos llamó a hacer conversiones, a ser discípulos. Por tanto, ir y predicad este evangelio a toda criatura. Después dice Marcos, hacer discípulos, bautizándolos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ellos estudiaban las enseñanzas de Jesús y las practicaban. En Hechos 17:11 vemos como los hermanos de Berea se fueron para la casa luego que Pablo les estuvo hablando. Y la Biblia dice que ellos comenzaron a escudriñar para ver si lo que decía Pablo era verdad, ¿no? Así que la primera parte de esto es la proclamación, que es el discipulado. En segundo lugar, tenemos que ellos, estas personas, perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios. Los primeros cristianos, amado hermano, hacían la comunión, la Santa Cena, por eso que se trata. Eran fiestas ágape, no eran como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Eran fiestas de verdad, donde comían, compartían. Así que la adoración y la oración están manifiesta, evidente en el versículo 42-47a, y ellos participaban en las oraciones, oraban unos por los otros, hacían alabanzas, hacían también alabanza, y era una comunidad dinámica. Era una comunidad dinámica esos primeros cristianos, ¿no? Y aunque pronto iban a sufrir todo tipo de persecuciones, la alabanza les ayudaba para poder levantar el ánimo. La alabanza y la oración les ayudaba para que pudieran continuar adelante en el camino que Dios le había traído. Así que la iglesia que aspira a tener un crecimiento integral tiene que fomentar la adoración. Tiene que fomentarla. El culto dominical y en las actividades que tenga la iglesia tiene que incluir la adoración a Dios en todas las facetas del culto, ¿no? La adoración, amado hermano, ocupa uno de los lugares más importantes dentro del culto cristiano, dentro de la iglesia. La iglesia primitiva tenía una comunión los unos con los otros, porque en la unión está la fuerza. Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer. La iglesia necesita tener una comunión, una unidad. Pero la unidad no se puede dar, y escuche bien lo que le voy a decir porque esto es bien importante. No se puede dar la unidad en conceptos mentales o en filosofías de hombre. La unidad tiene que darse en el Espíritu. ¿Por qué hacemos la unidad en el Espíritu? Porque la razón de ser de la iglesia es buscar al perdido, ¿sí? Es que el Espíritu Santo guíe la iglesia. Esa es la verdadera manera. En el versículo 45-46 vemos como la iglesia vendía sus propiedades y sus bienes, los repartía. Y estamos hablando de servicio. La iglesia primitiva compartía sus bienes entre los fieles y daba también a los necesitados. Hay algo que quiero resaltar aquí antes de continuar. A veces que hay iglesias que se enfocan en los de afuera, y está bien, ¿no? Que hagan servicio afuera, pero también tenemos que entender que en nuestra comunidad de fe hay personas que también tienen necesidad. Así que el servicio que da la iglesia, por eso es importante que los diáconos de la iglesia, los diáconos que deben ser la punta de lanza en el servicio de la iglesia. En el versículo 47, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven? Dios es el que da el crecimiento. Eso no puede olvidar. Dios es el que da el crecimiento. Pero nosotros responsablemente tenemos que obedecer el mandato de ir y predicar el Evangelio. Las cosas no nos van a caer del cielo, como decía, ¿no? Tenemos nosotros una función. Dios es tan misericordioso que nos ha permitido a nosotros poder trabajar junto con Él en la expansión de su reino. ¿Está bien? Así que la iglesia necesita,
tiene la necesidad de predicar también el Evangelio. En Hechos 16:5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y ahí otra vez tenemos las 5 funciones de la iglesia: proclamación, educación, servicio, comunión, adoración. 5 funciones básicas de la iglesia. Es analizar dónde estamos con relación a esas 5 funciones. Estamos proclamando, estamos enseñando, estamos sirviendo, tenemos comunión, compañerismo. ¿Cómo está la adoración? ¿Ven? Vamos a esta primera sección. Esto está en sus manuales, está en la próxima página, la página 7. Vamos a ver esta relación entre pasión, visión y misión. ¿Sabe que antes en los supermercaditos de los barrios ellos ponían la leche en un lado y el pan en el otro extremo? ¿Sabe por qué? Bueno, porque la gente iba a buscar esas 2 cosas principalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era que la gente pudiera caminar y ahí estaban los especiales. Tenía una estrategia, ¿no? Tenía una estrategia. Los tiempos han ido cambiando y ahora cuando usted llega al supermercado, pues se siente saturado. Le ponen una musiquita suavecita y usted va con su carrito de compra al ritmo de la música. Si te ponen una música más alegre, tú vas como más rapidito, ¿verdad? Sí. Pero allí tú más lento, tú estás mirando todo lo que tienes. Pero estas personas han estudiado a los consumidores, han estudiado. Y entonces mira lo que ellos, aparte de eso, mira lo que ellos han descubierto. Ellos han descubierto que el ángulo que las personas miran es 15 grados por debajo. ¿Se ha fijado? Cuando usted está en el supermercado, usted mira el producto 15 grados de su vista. Ahí precisamente ellos le ponen los productos que más ganancia le dejan, para que usted pueda mirarlo y comprarlo. Otra cosa que ellos han hecho, amados, es que cuando usted va en el carrito y dobla, usted mira hacia el lado contrario donde dobló. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Allí ellos le ponen la oferta del día. ¿Lo ves? Así es que los supermercados utilizan el conocimiento que tienen de nosotros para poder aumentar su venta. Ahora, la iglesia no es un negocio, pero la iglesia tiene que trabajar con gente. Tiene que trabajar con gente. Y las sociedades van cambiando. La gente va cambiando. La estrategia de evangelización tiene que cambiar. Miren, ustedes saben que acá en un centro comercial, a una persona que se paraba con un megáfono, ¿verdad? Y comenzaba a decirle a la gente: ¡arrepiéntete! Así, pues, gritado, ¿no? Y cuando veían una señora con pantalones o con la falda corta, ¿no? ¡El diablo te va a llevar! Esa era la manera como evangelizaba, ¿no? Esa era la manera como lo hacía. Pero ya eso no se puede hacer. La sociedad cambió. Ese tipo de mensaje no lo hacen. No lo van a escuchar. Antes, esto
se repartía mucho tratado, pero apenas la gente los lee. La gente está tan ocupada que coge el papelito, lo miró y lo tiró. Porque hay otros métodos de cómo alcanzar a las personas. La tecnología ha avanzado. El ser humano ya no es lo mismo. La globalización ha traído como consecuencia unos avances tecnológicos tremendos, que por lo tanto la iglesia tiene que atemperarse a eso. Ahorita lo vamos a ver en el sistema transformacional de cómo la iglesia es afectada con todas estas cosas. Entonces, vamos a ver esto. Ahí te tienen 9 puntos. Yo quiero que usted me va a trazar 4 líneas sin levantar el lápiz y que me cubra los 9 puntos. Vamos a ver. Van a tirar 4 líneas sin levantar el lápiz y me van a cubrir los 9 puntos. Tienen 1 minuto para hacer eso. 4 de punto a punto. No puede ser de 4, dice el hermano. Vamos a ver. ¿Quién lo intentó? Puede tener curva. ¿Se rinden? Así. No, tiene que ser línea recta. No puede Línea tener recta. No puede tener curva. 4 líneas rectas, claro. Ah, no sé, enséñasela a ver si hay. No, hay que tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, la línea totalmente. Eran 4, José. Ah, me pasa. Hago 4 ya ves. ¿Se rinden? No me rindo. No, ella no se rinde. Pero hermana, no lo tiene. Pero Pero el tiempo y después Exacto. Necesita bolita, pues. Pasa así. se nos va a ir el tiempo y ya. No, pero te queda la del medio. Después que tenga 4, no puede levantar el lápiz, hermano. No puede levantarlo y tiene que hacer líneas rectas. No puede hacer líneas curviadas así. ¿No? Ven, hermano, a ver. Vamos a darle oportunidad, hermano. Ella no está en curva. Mira, baby, tú lo haces acá antes. Porque me está enseñando cómo hacerlo. Está buscando ayuda. Vamos. Ah, sí, pues el cuadro. No. Vean cómo se hace. Vean. ¿Cómo se llama? Mira, a ver. ¿Qué ustedes notaron ahí? ¿Qué notaron? Vamos a ver. Como la flecha. ¿Ah? O el arco y la flecha. ¿Qué notaron? Ustedes notan en eso, hermano. Que hay, Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué están notando? que se comenzó. Vamos, miren Hay un bien. punto que se quedó fuera. ¿Cuál se quedó fuera? Ninguno. El triángulo, todo se cogió. No se están fijando que me salí. No se están fijando. La cosa, hermano. Dios del Punto que está fuera de. Lo que eso quiere decir, atienda, muchas veces tenemos que estirar un poco los parámetros que nosotros tenemos para poder avanzar. No nos podemos quedar fijos haciendo algo porque no vamos a poder tener éxito. Tenemos que estirar ciertos parámetros, salirnos un poco de la rutina, como hacemos las cosas para poder alcanzar el objetivo. Amén. Vamos a hablar sobre la visión, que es bien importante. Voy a tomar un tiempito para hablar sobre la visión. La iglesia, amado hermano, cuando hablamos de visión, definimos la visión como mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer por medio de usted para realizar sus propósitos redentores. La iglesia tiene que mirar con claridad para dónde va.
Hay un viejo, una versión bíblica antigua que dice que el pueblo sin visión perecerá. La iglesia tiene que mirar con los lentes de Dios para ver qué Dios quiere con la comunidad en la cual está plantada. La iglesia necesita tener una visión. ¿Qué va a pasar con nosotros de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo vemos el panorama? ¿Cómo vemos la iglesia de aquí a 5 o 10 años? Muchas veces no nos preguntamos eso. Y necesitamos tener una visión de la iglesia, porque Dios es un Dios de visión. Cuando nos ponemos los lentes de Dios, podemos comprender con claridad lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y con la iglesia. Mire, en una ocasión se le preguntó a una persona que estaba golpeando una piedra con un martillo: ¿qué tú estás haciendo? Y él dijo: yo estoy descubriendo la estatua que está aquí dentro. Eso es visión. Es poder ver las cosas antes de que sucedan. Es poder mirar hacia adelante. Dios es un Dios de visión, amados hermanos. ¿Ustedes recuerdan a Lot? Cuando Lot se fue para un lado y Abraham se fue para el otro. ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Mira toda esa tierra. Todo eso te lo voy a dar. Todo eso te lo voy a dar. Cuando Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, no le dio un mapa. ¿Verdad que no? Él le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Es decir, que la iglesia tiene que desarrollar una visión, y que esa visión escrita, la gente que está dentro, que viene, tiene que saber para dónde la iglesia va, qué es lo que la iglesia quiere alcanzar. Y vamos a ver ahorita cómo vamos a desarrollar esa visión. Se dice que en una ocasión habían unos obreros trabajando y con un montón de ladrillos y bloques. Y entonces un transeúnte le pasó y le preguntó: oye, ¿qué tú estás haciendo? Le preguntó al primero. Y él le dijo: bueno, aquí estoy ganándome el peso de cada día. Fue al otro y le preguntó lo mismo. Y le digo: bueno, yo estoy aquí practicando mi oficio como albañil. Pero le preguntó al tercero, y el tercero le dijo: yo estoy construyendo la catedral más linda en todo este país. ¿Cuál de los tres tuvo visión? El tercero, ¿verdad que sí? Ese tuvo visión. Pues Dios espera que nosotros podamos tener una visión de lo que Él quiere, que nosotros hagamos como iglesia, como comunidad de fe, para dónde vamos, ¿no? Hay unas cosas que no vamos a ver por cuestión del tiempo, así que más o menos se las pongo ahí, pero no lo vamos a discutir, porque la número 4 es importante. La visión lo que va a hacer es romper con el status quo, con el conformismo, porque a veces nos estancamos y estamos contentos, muy contentos con lo que tenemos, pero demasiado conformes, y nos pasa como el sapo, ¿verdad? Usted conoce la anécdota del sapo, que el sapo, si usted lo tira en agua caliente, sale brincando, pero si usted le pone ahí, va calentando el agua poquito a poco, usted se da cuenta que ahí lo fríe, ¿no? Lo cocina. Es interesante, que el otro día estaba viendo un video de las ancas de rana, ¿no? O sea, que te sacan las patas. Entonces le echaban sal y las ancas de rana comenzaban a brincar. Es interesante eso. Vale. Y la visión ejercita la fe. Eso vamos a seguirlo, porque haciendo discípulos, multiplicando iglesia y extendiendo el reino de los cielos. Esa debe ser la función de la iglesia. Una visión sin tarea es solo un sueño. Una tarea sin una visión es solo una labor. Lo que quiere decir esto es
que no es que conozcamos la visión para dónde vamos, es que tenemos que comenzar a trabajar por eso. Pero no se puede quedar todo en teoría. Tenemos que continuar haciendo cada día, para alcanzar esa visión. Una visión con tarea, en Cristo es la esperanza del mundo. Vamos a ver esta relación entre Dios, la iglesia y la comunidad, lo que nosotros llamamos pasión, visión, misión. En primer lugar, Dios como centro de todas las cosas. ¿Okay? En segundo lugar, la comunidad. Déjeme decirle algo. Dios está en la comunidad trabajando antes que llegara cualquier misionero. Ve, usted en el campo misionero, usted no va allí a romper y a hacer cosas, a romper hielo como dicen. No, ya Dios está trabajando allí. Porque Dios va en misión adelante. Y Dios tiene una visión para esa comunidad. Como Dios tiene una visión para esta comunidad. Para esta comunidad de fe, Dios tiene una visión. Y en ese punto está la iglesia, está usted. Ahora, vea esto. En primer lugar, la iglesia tiene que desarrollar una pasión por Dios. La iglesia tiene que tener una pasión por Dios. Estamos hablando de algo más profundo. No estamos hablando de pertenecer a la iglesia tal o cual. Estamos hablando que la iglesia necesita desarrollar ese deseo de tener a Dios en su corazón. Es una pasión que se genera por Dios. Verlo en todas las facetas de la vida. Ver al Dios que nos creó. Amarlo profundamente. Cuando la iglesia desarrolla una pasión por Dios, entonces puede ver la visión que Dios tiene para esa comunidad. Mire, le voy a decir, esto no se trata, amado hermano, de ser religioso. Esto se trata de una relación personal con Dios. Pero una relación personal con Dios no se da dentro de ritos y tradiciones que puede tener la iglesia local. Se trata de poder contemplar a Dios tal y como Él es. Por eso es que cuando nosotros desarrollamos esa pasión, vamos a poder entonces ver lo que Dios quiere en la comunidad. Y ver lo que Dios quiere en la comunidad representa, significa que ya no es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios que va a estar a su servicio para poder alcanzar la comunidad. Entonces, Dios nos envía en una misión hacia la comunidad. También, vamos a hablar ahora de la sesión 2 de la iglesia misión. Vamos rápido porque tenemos poco tiempo. El principio es que debemos ver todas las partes como una unidad integral para poder tener una iglesia saludable y creciente. ¿Qué significa ver la iglesia en su integridad, lo que es? Eso lo vamos a aprender. Este es un punto bien importante para esta iglesia y para todo el que está viendo. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Qué notan? Vamos a ver. Pasando trabajo. Ellos están pasando trabajo. ¿Y qué es lo que pasa con ellos dos? Tienen que empujar la carrera. Ajá. Pero no se da cuenta ninguno de los dos. No, mira, que los redondos están limpios para ¿Se dieron cuenta? Y ahora, cuando se dieron cuenta, disfrutaron, ¿verdad? Se hizo mucho más fácil y dejaron ir la carrera. Lo que eso significa es, miren,
La iglesia es una comunidad de fe. Cuando todos aportan sus talentos y sus dones, entonces la labor es mucho más fácil. En muchas ocasiones se le deja toda la tarea al pastor. Y entonces encontramos pastores que son los que limpian el templo, los que arreglan el templo, los que predican, los que bautizan, los que hacen esto, aquello, lo otro y lo demás. Y entonces tenemos muchos hermanos polillas en la iglesia. Hermanos polillas son aquellos que comen banca. Y pocos hermanos hormigas. La iglesia necesita hermanos hormigas. Para poder crecer, ese tiene que ser el fundamento, hermano. Tenemos que trabajar juntos con el pastor para poder alcanzar los objetivos. Si no, no vamos para ningún lado, ¿no? 5 elementos vitales de la iglesia saludable, se los recordamos. Debe tener visión, debe tener liderazgo. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre el liderazgo. En primer lugar, amado hermano, el líder es la clave o el clavo. La clave o el clavo. Del líder depende si la iglesia avanza o no avanza. El líder no puede ser, vayan y hagan eso. El líder tiene que decir, por aquí es el camino, vamos, caminemos juntos para hacerlo. Si no hay un liderato que pueda avanzar junto con la congregación, no van para ningún lado. Siempre les digo, ¿verdad? Para bailar un tango hace falta 2. El líder tiene que delegar en otros. Tiene que suceder eso. Tiene que sacarse el trabajo de encima. Cuando nosotros vemos a Éxodo 18, usted se fija lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? El suegro le dijo, oye, cabezón, reparte el trabajo, mijo, que tú no puedes con todo eso, ¿no? Así es que el líder tiene que delegar. Tiene que delegar, pero tiene que agarrar de la mano a ese cuerpo ministrante o a esa iglesia. Vámonos por aquí, tiene que tomar la iniciativa. Si el líder no toma la iniciativa, la iglesia se queda como está. Por lo tanto, es necesario que el líder tenga la visión de lo que queremos hacer. El primero que tiene que embarazarse de la visión es el líder. Y luego entonces, a los ancianos, a los diáconos, tiene que darle esta visión, motivarlo y decirle, para aquí es que vamos, por este lado es que vamos, y caminar con él. Si no hay un liderazgo efectivo, la iglesia se estanca. En tercer lugar, el cuerpo ministrante. Entender que la iglesia tiene dones repartidos en cada uno de los hermanos. Mire, una vez yo recuerdo, yo fui a una iglesia y nos tocaba, me parece que predicar. Y entonces, este pastor, él dirigió la iglesia, él dirigió el culto, él llamó a la hermana para recoger la ofrenda, él oró por las ofrendas, él hacía los cánticos y él también lo hacía todo lo hacía. Dios, pero no es nadie más. Y ahí estaba la pobre gente, ¿verdad?, queriendo disfrutar también y participar. Y este hermano no le permite. No estamos en el tiempo del pastor hacerlo todo. Primero porque no es bueno para la salud. ¿Saben qué pasa? Es que hay veces, hay ocasiones, y esto yo lo he visto, ¿no? Hay pastores que temen que les lleven las ovejas. Y cuando hay un líder en la iglesia que se levanta, ellos lo que hacen es que lo aplastan, lo pisotean, para que esa persona no se desarrolle, no pueda desarrollarse, ¿no? Y lo que no entendemos es que la iglesia no es nuestra. No lo es. No lo es. Hoy estamos aquí, mañana estamos en otro lado. La iglesia le pertenece al Señor. No es de nuestra propiedad. No fue algo que tenemos escrituras allí que dice esta congregación es mía. No hay una escritura para eso. Dios nos ha puesto como líderes en las iglesias
para levantar y expandir el reino de Jesucristo. Pero el día que Él diga, hasta aquí llegaste, te necesito en el otro lado de allá tenemos que ir. Mire, han habido montones de conflictos por esta situación. Personas que han fundado las iglesias y luego entonces cuando sucede cualquier situación con él, no quieren abandonar el pueblo. Y la iglesia sufre, se divide y crea montones de problemas. Ya lo hemos visto en otras congregaciones. Y honestamente a los hermanos que nos están viendo a través de internet, esa no es la manera correcta. El líder tiene que desarrollar a otros líderes. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has escuchado de mí en medio de unos testigos, esto también enseña a otros, que sean capaces también de enseñar a otros. Entonces, tiene que haber una enseñanza, un pase de batón, ¿no? De generación en generación, para que la iglesia pueda seguir subsistiendo y pueda seguir funcionando. Debe ser de esa manera. Pero lamentablemente nosotros tenemos congregaciones que los hermanos líderes se agarran a la silla y no quieren salir de ahí. En muchas ocasiones tenemos casos de un hermano que está sumamente enfermo, le salió un cáncer y todo ese tipo de cosas. Y yo digo, tienes que delegar, tienes que buscar a alguien en la congregación que pueda continuar, porque Dios te ha puesto a ti y con amor tú entregas eso para la gloria del Señor, no para la gloria de nadie más. Amén. Entonces la iglesia tiene que trabajar juntos usando sus dones responsablemente en su congregación, los dones que Dios le dio a la iglesia. Mira, hermano, a veces hay que descubrir los dones de las personas. Hay que hacer algún ejercicio y saber cuál es el don que Dios te dio, porque a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, a ese cuerpo ministrante, Dios le dio un don. Es que a veces la gente quiere los dones más excelsos, ¿no? Yo tengo el don de predicar, y cuando usted lo pone a predicar, el hermano no sabe. Hay personas que Dios les dio el don de enseñanza. Pues gloria a Dios por ese don, porque hace falta. Pero no necesariamente puede predicar. Entonces eso tenemos que entenderlo. Pero según los dones ponemos la gente a trabajar. Si la hermana Cookie tiene habilidad allá con los números, hermana Cookie, usted va a bregar con las finanzas de la iglesia. Está viendo cómo es el asunto, para que la iglesia pueda funcionar como un solo cuerpo, ¿no? El tercero son los recursos, tanto los recursos humanos como los recursos económicos. La iglesia necesita dinero para poder evangelizar, para pagar el local, para pagar la luz, para pagar el agua, el teléfono, la oficina, todo lo que tenga. Pero la iglesia no está para aglutinar riquezas. La iglesia, a mi juicio, debe vivir al margen siempre, al margen de los recursos, porque utiliza esos recursos para la expansión del reino de Jesucristo. Mire, es increíble, yo he conocido denominaciones que tienen 500 millones de dólares en el banco. Es una cosa que yo... Y sin embargo, cuando envían misioneros afuera, los misioneros allá están muriéndose de hambre, pasando montones de problemas. Lo vi yo en América Latina. ¿Y a qué denominación tú perteneces? Pues yo pertenezco a tal. Uno se queda asombrado porque tienen dinero. ¿Y cómo es posible que ese misionero esté pasando hambre? No, esperando a veces que sea la iglesia local que le mande un sueldito para allá, mientras la iglesia madre tiene unos recursos extraordinarios. Lo peor aún, hermano, a veces usted ve a estos directores de denominaciones andando en carros lujosos, viviendo en casas tremendas. Tiene un misionero allá en la selva del Perú, allá
Bucali para por allá, tiene hambre y tiene que estar tratando de que alguien le regale un poco de comida para poder predicar el evangelio. Eso no está bien. Eso no está bien. La iglesia tiene que vivir, tiene que tener recursos porque los necesita, pero esos recursos tienen que enfocarse en la expansión del reino de Jesucristo. No es para la gloria de ningún pastor o un pseudo apóstol. Eso no está bien. Eso no está bien. Y perdone mi emoción, hermano, pero ¿cómo es posible que venga este pseudo apóstol, tenga un avión y cada vez que sale en su avioncito le cuesta a la iglesia $30,000, $40,000, $50,000? Porque tampoco se puede hospedar en la casa de la hermana Cookie o la hermana Leti. No, tiene que hospedarse en un hotel de 5 estrellas y tener 3 alcahuetes ahí, que ahora le están llamando, ¿cómo es? No, ahora le llaman escudero y todo el otro, centinela. Sí, ahora, porque ahora los profetas tienen centinela. ¿Qué es eso? Pues vamos a seguir, porque ese tema siempre me nexo de texto y contexto. De lo que está hablando es que la iglesia tiene que ver el contexto en el cual está. Mire, no es lo mismo plantar una iglesia aquí en Puerto Rico que plantar una iglesia en la guerrilla colombiana o en Estados Unidos trabajando con los inmigrantes. No es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener que saber y conocer el contexto en el cual está. ¿Cuántas personas tiene la comunidad que usted sirve? ¿Cuántas madres solteras hay? ¿Cuántos ancianos hay? Entonces, esos son elementos que la iglesia tiene que conocer para poder servir, ¿verdad? Si usted me invita a su casa a comer, a lo mejor usted dice, hermano o pastor, ¿a usted le gustan las pitipoas? Y yo le voy a decir, no, hermana. Eso sí. Aparte de todo, no le gustan. No. En otras palabras, usted tiene que conocer la comunidad en la cual usted sirve, hermano. ¿Para qué? Para poder hacer los planes y la funcionalidad de la iglesia, ejecutarla en la comunidad que usted vive. Las 5 funciones vitales de la iglesia saludable, otra vez programación, enseñanza, servicio, no se me puede olvidar, comunión, adoración. Hablamos del liderato, vamos a seguir al sistema de transformación. Este es muy importante. Nosotros tenemos que ver no tan solo el árbol, tenemos que ver también el bosque. El bosque. ¿Cómo afecta las finanzas de la iglesia? ¿Cómo puede afectar, digamos, al grupo de adoración? ¿O cómo puede afectar a la hermana que enseña? La iglesia como un organismo vivo. La iglesia está viva. Y aquí, el pastor Joaquín, que es médico, también sabe que si te duele, que si tienes un problemita con la espina dorsal, te va a afectar la cabeza y en todos lados, ¿verdad? El sistema nervioso no está aislado del resto de los componentes. Por lo tanto, tenemos que entender que la iglesia es un organismo vivo, pero también es una organización concreta, visible, que tiene una estructura por el cual Dios trabaja en el mundo. Ahora, vamos a ver este sistema de transformación. Miren, en primer lugar, cuando la gente entra, es afectado por un local. Piensa. El hermano Juan nos cuenta que en una ocasión fue a la iglesia, a una iglesia que le invitaron, y no había papel de inodoro en el baño, ni una toallita para secarse las manos. Se notó que la iglesia seguía estancada. Deben decirle algo, y esto es bien importante. Escúcheme bien. Nosotros como creyentes estamos acostumbrados a venir a la iglesia y cantamos, nos alegramos, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando viene una visita,
no necesariamente nos va a gustar, le va a gustar lo que nosotros hacemos. Déjenme explicar. Estuvimos en una iglesia que nos invitaron y el culto se supone que empezara a las 11, empezó a las 11:30. Había llegado una visita, ¿verdad? Habían visita, habían traído a las personas y a las 11:30 la que estaba dando el coro dominical terminó y se supone que fuera a las 11, media hora más tarde. Luego entonces comienza la parte de adoración, la alabanza y todo eso, ¿verdad? Y era interesante como después de cada canción te hacían un micro sermón. Yo miraba el reloj, veía a la gente, las visitas que estaban como medio incómodos, ¿verdad? Y cuando le tocó recoger la ofrenda, allí dio otro sermón más, otro micro sermón. Cuando había visita, soltándole a la gente que tenía que diezmar, porque de lo contrario estaban violando la ley y que por lo tanto el diablo se lo iba a llevar, el pastor. Y había visita. Luego le entregan la parte al pastor para predicar. Él predica 1 hora completa. Después de la hora que va a ministrar, a hacer un llamado, media hora más. ¿Ya qué hora es? La 1:30 de la tarde. Y después había bautizo. La visita se fue. No volvió. Escuchen esto, los hermanos por ahí también. Yo le pregunto al pastor, ¿cuántas de las personas que vinieron el domingo pasado regresaron este domingo? Tú tienes una puerta grande para entrar, pero tienes una más grande para salir. El local es importante y esto que usted va a aprender hoy tiene que aplicarlo en la vida de su iglesia. Amén. Cuando hablamos de local, ¿están recibiendo las visitas? ¿Ok? ¿Estamos recibiendo a las personas realmente? Cuando la gente va a leer la Biblia, ¿tenemos Biblias para ponerle el texto bíblico y que ellos puedan leer congregacionalmente? Si tienen niños, ¿estamos ayudándoles con los niños? Mire, la primera impresión es la que basta. Usted nunca va a impresionar 2 veces, una sola vez. Cuando la gente entra por la puerta, ellos no tienen una capacidad de iglesia como la tenemos nosotros, que a lo mejor podemos estar toda la tarde ahí y decir, ¡ay, qué grande estuvo el culto! ¡Gloria a Dios! Pero ¿y la visita? Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que cada culto, cada domingo, tiene que ser un culto evangelístico. Culto evangelístico quiere decir que usted tiene que recibir las personas, que usted tiene que ser buen mayordomo del tiempo. Óigame, mire, era increíble, yo veía a las personas bostezando, con hambre, si ya eran a 1 de la tarde y la gente no había comido. Pues entonces, ¿qué vamos a decir? No, tú tienes que sacrificarte por Dios. Sí, pero tú estás hablando de personas que no conocen al Señor, que vinieron a visitarte. Tú tratas la visita así en tu casa, pues yo no voy para tu casa, imagínate tú. Por lo tanto, la iglesia es afectada por el local. Cuando las personas vienen, es afectada por el local. El local está limpio, tiene aire acondicionado, no tiene aire acondicionado. Mire, yo conozco iglesias que la gente no quiere invertir en un aire acondicionado. Y usted sabe que aquí en este país la temperatura en el verano son 90 y pico de grados. Y usted ve los hermanos ahí locos con el abanico. Dígame, hay que entender que el local puede hacer la diferencia. Porque estamos compitiendo con la iglesia televisiva, estamos compitiendo con las llamadas mega iglesias obispales y abispales y todo lo que usted quiera llamarle.
Y la iglesia que tiene su sana doctrina también tiene que tener la capacidad para entender que cuando entra una visita por ahí, esa visita es especial, porque Dios la trajo. Entonces, ¿de qué le vale a usted tener una capacidad de evangelización tremenda y traer 50 personas a la iglesia, si cuando llegaron esas 50 personas usted ni lo reconoció? Así que hay que tener cuidado con eso. El local es importante. El segundo. ¿Dónde está situada la iglesia? La gente que entra es afectada por el local, es afectada por la visión de la iglesia. ¿Para dónde vamos? Por eso es que esa visión tiene que estar clara, ¿no? La iglesia cuando entra es afectada por la comunicación que hay en la iglesia. ¿Cómo es la comunicación que tiene la iglesia? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cómo se comunican los hermanos, no? Los recursos que tienen. El programa de la iglesia. La gente es afectada por el programa. Mire, en Miami yo conocí iglesias que debido a que las personas trabajaban domingo tuvieron que cambiar el culto para los sábados por la noche, para que la gente pudiera asistir al culto. ¿Ve? Entonces ese cambio nada más trajo a la iglesia que las personas llegaran más tiempo. Ahora, si se hubieran quedado nada más con el pensamiento no, que tiene que ser domingo, si no estás pecando, pues nunca habían alcanzado a las personas que hoy en día alcanzan. Nada más hicieron un cambio en el programa. ¿Ven? Ahora, si en ese caso que les digo, si hubieran quedado domingo, ¿le afectaba el flujo de gente? Sí, seguro que lo afectaba, ¿no? Son afectados por las personas que están aquí. Yo recuerdo una vez, hace unos años que llegó esta persona que era dueño de un culto de droga, tenía una pantalla y qué sé yo, y unas personas en la iglesia comenzaron a comentar de que esta persona, ¿por qué lo permitíamos aquí? O con esa pantalla y esos tatuajes, etcétera, etcétera. Esa persona se fue, tratamos de aguantarlo, pero se fue, y esa misma noche lo mataron. Eso es algo que no se me olvida jamás. La iglesia tiene que entender que cada persona tiene que enfocarse en tener una visión evangelística en la iglesia y que hay que alcanzar al perdido. Entonces, la iglesia es afectada por una estructura, pero en medio de todo eso está el liderato. Es el liderato que mueve con sus tentáculos todas las áreas y tiene la capacidad para que cada uno de esos recursos, cada uno de esos espacios pueda moverse en favor de alcanzar al perdido. Por lo tanto, hay que hacer cambios. Los cambios son necesarios para eso. La gente administrada sale a servir. Y algo que voy a mencionar aquí que es bien importante. Dentro de ese esquema, un sistema abierto, lo que se llama sistema abierto, la historia organizacional va a afectar la iglesia. ¿Cómo fue constituida la iglesia? Miren, una vez yo fui a una iglesia, usted no lo va a creer, había un retrato grande, y no era mitad, grande así del fundador de la iglesia. Es increíble. El fundador de la iglesia estaba ahí. Y todo el que entraba, y que ese señor, o usted fue fulano de tal que fundó la iglesia. Yo había visto eso en el caso de Mita y Aarón, pero no hay una iglesia evangélica, ¿verdad? Bueno, los valores centrales del ministerio, ¿qué le damos valor como congregación? Eso es enfocado también, vamos a citar en la próxima página. Está enfocado en la estructura de lo que es la iglesia. Si usted es una iglesia pentecostal, usted tiene unos valores ministeriales. Y la persona que entra tiene que pasar por esos valores ministeriales para ser parte de la iglesia. ¿Lo está viendo? Si usted es bautista del sur, entiende que tiene unos valores como ministerio, tiene una estructura denominacionales. Y esa estructura denominacional tiene unas características, tiene una doctrina particular.
esta doctrina particular, en muchas ocasiones, y debe ser así, no es flexible. En otras palabras, los bautistas del sur creen en la seguridad de salvación, al igual que los reformados y los presbiterianos. Si usted no cree en la seguridad de salvación, va a chocar continuamente con la enseñanza, con la predicación, con todo lo que esté dentro de la iglesia. Por eso es que esas características tienen que estar bien claras cuando tenemos evangelización en la iglesia. Porque sí llegan personas nuevas que nunca han conocido al Señor, pero también llegan personas de otras tradiciones religiosas. Y hay que entender que somos bautistas del sur, somos reformados, somos presbiterianos, somos metodistas, y esto es lo que nosotros creemos. Si tú no puedes entender esto, pues no hay ningún problema, hermanito. Allá hay una iglesia en la cual usted puede estar más cómodo. Se oye duro, pero es así. Por eso que eso debe estar claro, bien claro. Pero ese sistema transformacional, vamos a ver ahora, busque ahí en su manual, que tenemos poco tiempo para discutir. Está la alfombra roja. ¿Alguien la quiere leer para yo descansar un poquito la garganta? ¿La tienen ahí, verdad? Sí. José, tú me lo lees, José. Sí. Hace 20 años, la iglesia Vida Abundante inauguró su templo con capacidad para 100 personas. Uno de los diáconos de ese entonces, Miguel Vélez, ya una persona mayor de 67 años, donó el dinero para la alfombra central con tal de que fuera roja, ya que el rojo era su color favorito. Todos apreciaron el gesto de Miguel, incluyendo sus familiares, que eran de bastante influencia en la iglesia. Ahora, 20 años después, la iglesia está pensando en cambiar la alfombra y poner una nueva que haga juego con las cortinas azules que donó la hermana María Elena. Están pensando usar unos fondos que se recaudaron pro templo para la remodelación. Nuevamente, ya el anciano hermano Miguel Vélez ha hecho una buena aportación hacia los esfuerzos de remodelación y ha pedido que se compre una alfombra roja. Su familia lo apoya en esta petición, pero el comité encargado de los cambios desea poner una alfombra azul o usar una losa especial. El pastor está preocupado porque conoce la influencia de la familia Vélez, pero también autorizó al comité pro templo a efectuar cambios y modernizar el santuario para atraer más a las familias jóvenes que están mudando a la vecindad. Aunque no puede creer que esté dando un potencial conflicto por algo tan insignificante, cuando hay tantas necesidades en la comunidad, prometió respaldar al trabajo del comité. ¿Qué hacemos con el hermano Vélez? Que vea un poquito roja la losa. No se ponga muy espirituales. ¿Qué hacemos con el hermano Vélez? Que se baje de esa nube. Que a lo mejor ahora pega más gente. Lo que hicieron Ahora, lo próximo que les voy a decir es que el hermano Vélez está a punto de morirse. Y dice que no le queda mucho tiempo, es para que nada tome la decisión. Y que la familia del hermano Vélez dice, si no ponen la alfombra roja, no volvemos a la iglesia. Pero la hermana Cookie está contenta con los planes y el hermano Miguel Vélez está casi muriéndose. Varias familias jóvenes de la iglesia han dicho, sí, vamos a poner el santuario el día, vamos a ponerlo bonito, ¿no? ¿Cómo afecta este cambio a la iglesia? ¿Afecta los recursos económicos? Sí, seguro, sí. ¿Afecta el liderato? Sí. ¿La comunicación? ¿La afecta? La comunión, dice la hermana. Muy bien. Ajá. Vamos a esperar que el hermanito se muera. Yo sabía que lo iba a matar. Terminamos la remodelación. Terminaba matándolo, ¿sí? No,
¿Afecta a los programas? Sí, afecta a los programas. Hermano, como se recuerda que un cristiano maduro. Oye, ustedes saben el punto. La hermana dice, eso es algo muy trivial, pero cuando hay una resistencia al cambio, cuando la gente no quiere cambiar, entonces crea problemas. Porque hay gente que no quiere cambiar. Mire, yo recuerdo una iglesia en Michigan, Grand Rapids, Michigan. Ellos tenían una situación porque los jóvenes de la iglesia querían una adoración más animada, ¿no? Y en esta iglesia se usaba mucho un órgano hermoso que tenían, o tienen, gigante de tubo, una cosa preciosa. Pero entonces, y cantaban los himnos, ¿no? Tradicionales. Pero los jóvenes no se sentían contentos con eso. Ellos querían una adoración más animada. Pues ¿sabe qué hicieron, verdad? Hicieron los cultos. No. Lo que hicieron fue que dividieron el culto de adoración. Y entonces la primera parte lo tenían los jóvenes con su adoración animada, y la otra parte la tenían las personas mayores ya con su adoración un poco más tradicional. ¿Está viendo? ¿No? Pero es necesario, para nosotros poder hacer cambio, necesitamos que mirar la comunidad. Debe decirle algo. Cuando usted va al médico, usted puede tener una vida comiendo lechón todo el tiempo, marrano, dirían allá en América Latina. Usted puede tener todo el tiempo comiendo marrano y grasa y todo ese tipo de cosas. Y va al médico y el médico le dice, ¿tú te quieres morir pronto? No, pues deja de comer lechón. Y usted dice, pero ¿cómo es? Quítame cualquier cosa menos el lechón. Al pastor hay que darle mucho. ¿Está entendiendo? Tienes que hacer cambio. Si la iglesia no quiere morirse, tiene que hacer cambios. Porque el diagnóstico está ahí. Deja de comer lechón, para que entonces puedas vivir. Estamos terminando ya, para entonces darle la oportunidad. Para nosotros poder ser una iglesia de impacto, tenemos que trabajar en esas áreas. Son 8 áreas en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que desarrollar una visión, tenemos que trabajar con liderazgo, tenemos que trabajar con el cuerpo ministrante, la adoración y la oración, la educación, el discipulado, el cuidado, el compañerismo, el servicio y el testimonio dentro de las esferas de los recursos. Necesitamos trabajar con todo eso, hacer planes de trabajo en esas 8 etapas del quehacer de la iglesia. Para eso, hermano, escuchen, voy a despedirme de los hermanos que me están viendo a través de YouTube. Gracias. Usted puede conseguir esta información en www.reddemultiplicacion.com. Allí el hermano Juan Wagenberg, con todo el cariño, le va a ayudar. Puede bajar recursos gratis en esta página. Y recuerde también que estas conferencias están disponibles para usted y para su iglesia a través de la red de multiplicación. Dios le bendiga y acá continuamos.